Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 3 de nuestras enseñanzas de cómo tratar con situaciones difíciles y con gente difícil. Puede ser la última lección, pero a ver hasta dónde llegamos. Un repaso rápido de la última lección. Vimos siempre que el conflicto en la vida es normal. No se puede evitar, se debe tratar bíblicamente. Estudiamos unos principios de cómo tratar con el conflicto en el libro de Filemón, viendo a Pablo y Filemón. Vimos la etapa de afirmación, etapa de concesión, etapa de elección, etapa de reto y etapa de confianza. Y es muy interesante porque Pablo, por su personalidad, siempre iba al grano, bien directo. Pero tratando con otra persona, él tenía que ceder unas cosas de su personalidad. Y esto vimos la vez pasada. Hoy vamos a seguir hablando de la confrontación bíblica. En la Biblia se ve confrontaciones, Job con sus amigos, Jesús con los fariseos, y por todos lados hay conflicto. Algunas veces los conflictos son físicos, otras veces son religiosos o mentales, emocionales. Unas observaciones. Hay momentos cuando es necesario confrontar a alguien, es necesario. No confrontamos a todos. Eso es interesante, sino a los con quienes tenemos relación o personas bajo nuestro cuidado. Es más normal. Hoy día con los medios sociales, con TikTok y con Facebook, la gente confronta a todos, pero desde detrás de su teléfono, y no es confrontación bíblica porque solo sirve para fomentar argumentos, pleitos, etc. y nunca se resuelve nada. Entonces hay momentos cuando es necesario confrontar a alguien. Apoyo bíblico para esto. Vamos a leer 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice así. Bueno, comenzando con el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nuestras armas están diseñadas para retar el pensamiento de la gente, no para ganar pleitos de personalidad, sino pleitos pleitos que tienen que ver con el Evangelio. Nuestras armas, dice Pablo, son espirituales y están diseñadas para retar el pensamiento de la gente. 1 Tesalonicenses 5:14 dice así: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Entonces, este versículo cubre un montón de situaciones muy diferentes. Tenemos que recordar, aconsejar y amonestar a los débiles de corazón, pero hay mucha diferencia aquí. Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles,
que seamos pacientes para con todos. Entonces, 4 maneras diferentes para tratar con la gente. Si no aplicamos bien este versículo, podemos hacerlo incorrecto. Y para mí, este versículo reconoce lo que hemos hablado, de que hay diferencia de personalidad, diferencia de su etapa en la vida. Puede ser que alguien está con pereza, tiene que ser amonestado, pero algunos tal vez en depresión por alguna razón u otra, y no es regañarlos a ellos, es muy diferente. Entonces, segunda de Timoteo 4, 2 a 4. Bueno, vamos a comenzar con el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, debemos predicar, reprobar, reprender y exhortar con paciencia. Otra vez tenemos que reconocer que hay diferencia de situaciones y Pablo está cubriendo todo, está tocando el tema de que vienen días cuando nadie va a sufrir la sana doctrina. Eso es curioso, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Esto se ve mucho hoy día en algunas partes de la iglesia, y los pastores, lamentablemente, no todos, para tener su gente, predican lo que la gente quiere oír en vez de la verdad. Entonces debemos predicar, reprobar, reprender y exhortar con paciencia. Estamos viendo apoyo bíblico para la confrontación, porque la Biblia está llena de esto. Colosenses 1, 28 dice así: a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Para qué tratar con la cosa? Para presentar a todos como gente madura en Cristo Jesús. Entonces, recuerdan que mi meta en esta enseñanza es verlos a ustedes y verme a mí transformados por el poder de Dios. El objetivo en todo esto no es condenarnos a nosotros, sino llevarnos a otra etapa. La gente siempre debe saber que la amo, pero que amamos la verdad más que ninguna otra cosa en el mundo. Y es el truco. Una vida sin examinar no es digna de ser vivida. Entonces, estamos hablando de cómo enfrentar o confrontar a la gente, y ya hemos visto el apoyo bíblico para esto. Ok. Pasos para una confrontación efectiva. Número 1, ora, sobrepasando tu propio enojo. No permita que tus emociones te guíen. Y como dije, tratamos con esto en una serie de enseñanzas sobre las emociones. Hay que esperar hasta que pueda ser objetivo.
pero tratar con los asuntos antes de que se vuelven grandes. En otras palabras, no podemos hacer una confrontación estando enojados. 2. Inicia tú el contacto. No esperes que ellos lo inicien. La Escritura te señala a hacer la cosa correcta, ya sea que tú seas el que ofende o la persona ofendida. Hay apoyo bíblico para eso. Número 3. Empieza con afirmación, y ya tocamos esto en otra lección. Habla palabra de amor y de ánimo primero. Luego va a tener permiso para desafiarlos, como vimos con Pablo y Filemón, y para ser honesto en cuanto a lo que tú ves. 4. Diles que tú tienes un problema o una lucha. No va a comenzar diciendo, tú tienes un problema, voy a ayudarte. Hay que decir, mire, ayúdame, yo tengo un problema. Tal vez usted me puede ayudar a tratar con ello. 5. Expone el asunto y explica que no comprendes qué sucedió. El tiempo puede ser más para aclarar que para confrontar. Dales el beneficio de la duda y permíteles explicarte ellos mismos. Siempre tomando en cuenta de que la mayoría de las personas se van a defender en vez de tratar con el asunto, pero por lo menos damos los buenos pasos para eso y le damos oportunidad para explicar. Y después hay que escuchar y permitirles responder. En este punto tú debes detenerte y permitirle responder. Muchas veces un pleito animado, una persona interrumpe al otro y cuando el otro está hablando, la persona ni escucha, solo está formulando su próximo argumento. Eso no logra nada. 7. Establece perdón y arrepentimiento si es necesario. Hay que ser consciente de que tú estás corrigiendo a alguien que está en Cristo. No concluyen la reunión hasta que el perdón sea extendido y los asuntos estén claros y resueltos. Son principios. Yo sé que muchas veces ni es posible. La Biblia dice que debemos vivir en paz hasta que sea posible con todos. A veces no es posible. 8. Sé flexible en opiniones, pero no en convicciones bíblicas o principios. Entonces, espero que comprendan. Yo voy a ser flexible en mis opiniones, pero no en mis convicciones bíblicas. Hay que determinar dónde yo debo tomar una posición. Entonces, y como dije, voy a ser flexible en cuanto a mis opiniones, o preferencia, mejor dicho, pero no en asuntos donde la Biblia ha hablado claramente. Por ejemplo, no puedo justificar el adulterio, pero a la misma vez no condeno a la persona, y todo esto tiene apoyo bíblico. 9. Ora y afirma tu amor al concluir tus tiempos juntos, como hizo Pablo con Filemón. 10. No trates un asunto públicamente que se debe tratar en privado. Un error grande que he visto en mi vida y he sido culpable es en vez de enfrentar el problema o confrontar a la persona que tiene el problema, establecemos reglas para todos. Y eso no es correcto. Ni es correcto tratar públicamente un problema de una persona que se debe tratar en privado. Y en todo queremos permitir que la bendición fluya, mientras que el confrontar el conflicto es importante, tal vez es solo un síntoma del asunto real. Frecuentemente la principal razón por la que la gente experimenta conflictos no resueltos
y dificultad es porque están hambrientos de la bendición. Tocamos esto antes. En el Antiguo Testamento los hombres daban una bendición a sus niños, los rabíes daban bendición a sus estudiantes, los artesanos daban bendición a sus aprendices. La bendición es importante. Hoy día hemos perdido un poco de esto. La bendición. Yo como padre, como abuelo, como maestro, como empleador, yo puedo dar la bendición y la bendición puede ser algo sencillo, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te revele la verdad de su vida y te revele el propósito tuyo en la vida. La bendición consiste en estos elementos. El toque físico lleno de significado. El contacto humano con amor es una bendición. Palabra de afirmación, la expresión de valor alto, la descripción de un futuro positivo y un compromiso genuino. Los patriarcas se comprometieron ellos mismos para ver lo que iba a suceder. Frecuentemente no podemos ponerle palabras, pero somos como Jacob, que luchamos toda nuestra vida para obtener la bendición. Esaú se frustró a tener su bendición robada. Buscamos la aprobación de los que están en autoridad, desde nuestros papás hasta nuestros supervisores en el trabajo. Como gente caída hemos perdido nuestra seguridad y sentido de valor. Ahora un papá no tiene que aprobar este comportamiento malo, ni un empleador, pero sí siempre podemos bendecir. En un sentido real, esto puede explicar por qué tantos parecen haber perdido su sentido de identidad. Por lo tanto, tendemos a luchar para suplir nuestras necesidades personales de una manera no correcta. Componentes para la salud interior. Y la verdad es que es un tema bien amplio. Componente, un sentido de valor, un sentido de pertenencia, un sentido de competencia. Si esto se pierde, nos sentimos inferiores. Un sentido de propósito. Si esto se pierde, nos sentimos insignificantes. Podemos ver que arriba de la superficie están el comportamiento y los hábitos, como un iceberg. No sé la palabra en español, es pedazo de hielo que flota en el océano. Solo se ve la parte de arriba, pero abajo es la gran masa del iceberg. Entonces, a veces lo que vemos en la gente solo es el punto que sale del agua. Las personas se pueden regresar a una fuente de conflictos y heridas porque algo no está bien en sus vidas interiores. Dios siempre comienza con el interior. Tú no necesitas cavar muy profundo en una conversación con ellos para darte cuenta de actitudes y emociones negativas como enojo o depresión. Y si tú indagas un poco más, con frecuencia verá la falta de perdón. La falta de perdón es un veneno en la vida de uno y la gente tiende a justificar su falta de perdón. Yo lo he hecho, es parte del ser humano, pero nosotros tenemos que vencer esto. Generalmente las personas tienen emociones negativas porque no han sido capaces de perdonar a alguien o de soltar algo de su pasado. Perdonar, soltar. Perdonar, soltar. Dos palabras clave. Casi siempre descubrirás necesidades no suplidas. Yo quería esto, no lo tengo. Obviamente ellos esperan
que alguien más llene esa necesidad. Y cuando esa persona falla, se niega a perdonarla. Por último, sin embargo, en la raíz del asunto está la autoestima. Las personas no creen que tengan valor y buscan maneras insanas de suplirlo. Tal vez crean conflictos, busquen atención, se vuelven depresivos, hostiles, impulsivos, independientes, demasiado sensibles, temerosos, desagradecidos o inexpresivos porque sienten que no tienen valor. Esto veo yo mucho en mis alumnos. Uno no puede entender sus situaciones familiares, sus relaciones con sus padres, si son divorciados o cosas así. Sin embargo, un maestro tiene que mantener orden en la sección. Sigamos. Es por eso que dar la bendición es tan importante. La familia de Dios debe dar un paso adelante y hacerlo por muchas familias que no saben cómo hacer esto hoy día. Usted representa a un líder en la familia de Dios. Usted debe bendecir y enseñar a otros a bendecir a la persona. Esto significa que debe tener discernimiento. Habrá veces en las que tenga que confrontar a una persona que se ha vuelto una fuente de conflicto. Sin embargo, habrá ocasiones en que usted deberá ofrecer la bendición a aquellos que la necesiten. Por eso necesitamos lo que se llama discernimiento, la ayuda del Espíritu Santo. Si usted crea un ambiente que bendiga a aquellos que están en necesidad, escuchen, si crea un ambiente que bendiga a aquellos que están en necesidad, probablemente prevendrá conflictos a largo plazo. Entonces, como siempre, una evaluación personal. Hay que evaluar tu vida. ¿Cuánto conflicto has experimentado? Es un lugar donde se ofrece la bendición. Oremos. Padre Dios, hemos hecho un estudio bien corto. Realmente debe ser una enseñanza más extensa. Pero hemos aprendido principios de cómo confrontar el conflicto, cómo ministrar a los que, aún a los que no saben mucho de sus vidas, de sus problemas. Y una parte muy importante es la bendición, que ayuda a la persona a poner su mirada en ti, Señor Jesucristo. Te damos toda la honra y la gloria. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga.